A veces pensamos que el hecho de rendirte es perder, es ser derrotado. Y ciertamente tiene esa connotación, pero en el caso de las relaciones, ¿se vale rendirse? Ya no es una relación como tal, ya es a lo mejor una insistencia o una fantasía incluso. Yo creo que estoy en una relación cuando en realidad estoy sola o herida de abandono, como se le llama. O sea, hay cosas que ya nos no encontrar, llevan. muchos piensan, es que ya no voy a encontrar otra persona como esta. O que me haga sentir lo que me hace ser, aunque te haga sufrir, o sea, hay una parte. Sí fui. Yo creo que cada quien tiene que tener claros sus estándares. Ok, pero ¿son realistas esos estándares? Hay un dicho por ahí que así lo dice, o sea, no te consideres más de lo que eres, pero tampoco menos de lo que eres, eso justa medida. Claro, pero eso es muy difícil. Ese es el desafío, ¿no? Este podcast es un espacio de conversación, reflexión y entretenimiento sobre situaciones y emociones con las que muchas personas pueden identificarse. Los temas abordados son de carácter general y no sustituyen terapia, diagnóstico ni atención profesional. Escucha, reflexiona y construye tu propio criterio. Pues ya estamos aquí nuevamente en su espacio de A Todos Nos Pasa. ¿Qué tal, Joás? ¿Cómo estás? Hola, Francisca. Aquí un programa más, un momento más en el cual vamos a platicar de esas cosas que realmente, como dice el nombre del programa, a todos nos pasa. Hoy traemos un tema un poco picante, ¿no? Un poquito picante. Yo creo que, fíjate que esta es una pregunta que me han hecho o me hacen bastante, pues en la consulta, a veces fuera de la consulta. Vamos a hablar acerca de cuándo soltar. Yo no lo propuse, ¿eh? No, seguro. ¿Cuándo soltar? ¿Cuándo es el momento, vamos a decir, prudente, ideal? Exacto. Para soltar o terminar una relación? Más que nada en términos de, pues, relación de pareja, aunque podemos aplicarlo en general. Pues bueno, ¿cómo ves con este tema? Sí, pues es un tema que creo que en algún punto todos hemos pasado por esas circunstancias en las cuales no sabes cuándo ya debes detenerte. En qué momento. Hasta dónde luchar. Hasta dónde luchar, exactamente. Hasta dónde tienes que seguir soportando a lo mejor ese daño que prácticamente te estás haciendo tú solo al tratar de mantener algo que a lo mejor solo tú quieres mantener. Aquí es lo importante de aprender cuándo soltar. Pues bueno, ¿cuándo soltar? Es la pregunta del millón. ¿Hasta dónde es válido, es necesario luchar? Yo creo que, como dices, todos hemos de alguna manera estado en una situación en la que no sabemos hasta dónde hay que insistir en esa relación. Igual puede ser de amigos, ¿eh? A mí me ha pasado bastante también. Que dices tú, bueno, ¿hasta dónde le doy otra oportunidad a esta amistad? ¿Hasta dónde vale la pena? Y a veces eso sí nos puede llevar a conflictos internos o a ansiedades, porque pues yo creo que si estás en ese punto es porque te importa la persona, te importa la relación, pero lo que ha sucedido o lo que está sucediendo ya te hace que te cuestiones si realmente es sano, por ejemplo, seguir ahí. Exacto. Y aquí pasa algo que en la mente de muchos está muy, muy dentro por nuestra formación, por cosas que aprendimos de pensar que el hecho de dejar esa relación es un fracaso, es rendirte. Y sí, ciertamente es un fracaso porque tú tienes un objetivo al cual llegar y al no cumplirse ese objetivo, eso ya es un fracaso. Pero a veces le tenemos miedo de más al fracaso. Acuérdate que hemos hablado en otros programas, ¿no? El fracaso es parte del camino al éxito. Entonces, a lo mejor para llegar a tener una relación de cualquier tipo, laboral incluso, pues vas a tropezar. O sea, definitivamente va a haber experiencias que te van a marcar y que ciertamente pueden tomarse como fracaso, pero pues lo importante es el aprendizaje que uno se lleve y sí es cierto, el momento adecuado, el momento oportuno para soltar, no siempre lo tenemos claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos aferramos a algo o a alguien, algo que a veces ya está más que terminado.
y que te das cuenta o haces un análisis y llegas a la conclusión que eres la única persona que está sosteniendo ese vínculo. Puedo preguntarte algo, Francis. ¿En qué momento nosotros o la palabra rendirte, en qué momento cabe en esto? O sea, porque a veces pensamos que el hecho de rendirte es perder, es ser derrotado. Y ciertamente tiene esa connotación, pero en el caso de las relaciones, ¿se vale rendirse? O sea, o porque ya nos habíamos rendido antes, por eso llegamos a este punto. Y yo creo que aquí es algo bien importante tomar en cuenta. Si estás en una relación, no estás solo. Se supone que no estás solo. Entonces, cuando tú acuerdas con alguien vivir en una relación de pareja, incluso como digo, de trabajo, de amistad, es porque hay al menos dos personas involucradas. Entonces, si tú luchas, si tú eres la única persona que está poniendo, invirtiendo, insistiendo y no ves el mismo esfuerzo, no ves el mismo interés, tienes que al menos detenerte un poco y evaluar lo que está sucediendo, porque entonces ya no es una relación como tal, ya es a lo mejor una insistencia o una fantasía incluso. Yo creo que estoy en una relación cuando en realidad estoy solo, o el 80% lo estoy haciendo yo. A ver, pero también pasa que las personas damos de acuerdo a nuestra capacidad de dar, ¿no? Claro. Entonces, si para ti mi capacidad de dar es el 50%, pero para ti tú lo que das es el 100%, se vuelve percepción. El punto es que dentro de las relaciones, te podría decir, todo es percepción. Entonces, sí. Eso es muy importante, o sea, qué bueno que lo dijiste tú y no yo. No, es que así es, entran las expectativas, entran los traumas de la historia, etcétera. Entonces es bien difícil que filtremos así fría y objetivamente cuando ya estamos involucrando emociones. Con las emociones es muy difícil tomar decisiones objetivas. Claro. Y algo que sucede también es, no nos preguntamos por qué estamos insistiendo tanto. O sea, claro. A veces creemos que es porque amamos a la otra persona, pero... Y a veces es miedo a la soledad, el famoso trauma o herida de abandono, como se le llama. O sea, hay cosas que nos llevan... Muchos piensan, es que ya no voy a encontrar otra persona como esta. O que me haga sentir lo que me hace, aunque te haga sufrir. O sea, hay una parte... Sí fui. O sea, es complicado, te digo, separar y ver objetivamente, pero en realidad, hablando nuevamente de cuánto da uno y cuánto es la capacidad del otro, independientemente de eso, tienes que sentir, yo creo que tienes que sentir que hay un equilibrio lo suficientemente aceptable para tú continuar y ver que lo que estás dando y lo que recibes, más o menos, no es que estés midiendo milimétricamente, pero tiene que haber esa sensación de equilibrio, de reciprocidad, donde tú no te sientes exhausto, no te sientes desgastado, no sientes que estás cargando con todo el peso de una relación que debería de ser de dos. Y si esa persona tiene una capacidad diferente a la tuya, simplemente entender que no están en ese equilibrio, ¿me explico? Y ya a partir de ahí empiezas a tomar decisiones si quieres seguir en una relación así o no, y no tiene nada de malo, o sea, duele, es fuerte, no es lo deseable, pero también está la libertad de decidir, ok, quiero seguir con la persona porque a pesar de que aparentemente me da poco, pero ya analicé y vi que está al full, o sea, esa persona lo está dando todo, pero para mí... Por ejemplo, ahí. No si le da para más. Exactamente, pero si para mí mi percepción es que esa persona lo que me da no es suficiente, pero lo estoy viendo que está dando todo, ¿no será también que yo soy sobreexigente? O sea, porque también hay que ponerlo sobre la mesa. Siempre culpamos al que da menos, pero a lo mejor yo estoy siendo exigente de más. No te estés poniendo el guarache. Yo creo que cada quien tiene que tener claros sus estándares. Ok.
¿Pero son realistas esos estándares? Pues habría que ver cada caso en particular. Ajá. O sea, claro que hay personas que definitivamente, te digo, se van tanto a la fantasía, al ideal, que nada o nadie es suficiente. Es que existen los dos extremos. El extremo de, ay, es que yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar, yo lo voy a subir, yo lo voy a pasar para acá. Y tienes esa necesidad de rescatar, de ser héroe. Pero luego estás en el otro extremo donde dices, ah, nadie llega hasta acá, nadie me alcanza, no hay quien pueda llegar hasta el nivel que estoy, no, esta bola de no son lo De suficiente. insuficientes. Ah, exactamente. Entonces hay que ser realista en ambos lados, ni considerarte tan poco, aunque no te estés dando cuenta, pero te estás considerando menos de tu valor, ni tampoco darte más valor del que realmente tienes. Hay un dicho por ahí que así lo dice, o sea, no te consideres más de lo que eres, pero tampoco menos de lo que eres, o sea, su justa medida. Claro, pero Eso es muy ese difícil. es el desafío, ¿no? Generalmente tendemos los seres humanos a irnos a un lado o al otro. Nos cuesta mucho ese equilibrio. Ajá. Incluso a nivel personal. Yo creo que, como te digo, cada quien tendría que tener sus estándares, tendría que tener aquellos parámetros donde dice, bueno, esto es lo mínimo que pudiera yo aceptar en una relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, yo creo que la medida también eres tú mismo. O sea, si yo doy tal cosa, si yo tengo tal o cual cualidad, pues espero que la persona al menos esté de ahí para arriba. Yo siempre les recomiendo esto a las mujeres, ¿no? Generalmente. Le digo, pues es que de ahí para arriba, o sea, si tú dices, es que esto es lo que yo doy, pues de ahí para arriba, ¿no? Hablando en aquellas cosas que no son negociables, en aquellas cosas que para ti importan y son cruciales para fundamentar una relación. Ahora, sí es sano y necesario cuestionarte también sobre qué estás disponiendo o estableciendo esa medida. A lo mejor es por miedo, por experiencias pasadas. O sea, ese estándar que pusiste, ¿por qué es? O sea, sí cuestionarlo un poquito, a lo mejor para darle equilibrio. A ver, esto que estoy así como una regla de que tiene que ser así, o sea, es un capricho, es porque tengo miedos, es porque lo que vi con mis padres, o sea, ¿qué es? Y hacer esa reflexión muy honesta sí nos puede llevar como a detectar esas cosas que a lo mejor sí nos estamos saliendo de una, pues de algo que puede ser sano o que puede ser alcanzable o viable, ¿no? Sí, y también del lado contrario, si tú estás pidiendo poco, Conformándote con poco. conformándote con poco, hay que poner una pausa y decir, o sea, realmente valgo esto, puedo pedir un poco más. Realmente la autopercepción de tu valor es muy importante, porque también de ahí también parte en cómo eres tratado en otros ámbitos de la vida, o sea, cómo te trata tu jefe, cómo permites que te traten tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tu misma familia. Ya hablábamos de las mamás manipuladoras. Híjole. Por ejemplo, si tú permites que tus padres todo el tiempo te estén pasando por encima, te quieres comprar un carro y llegan, no, mijito, ese carro de ese color no, pero yo lo quiero de ese color. Sí, pero no, porque se te va a calentar cuando mucho. ya estás emancipado, ¿no? Ya estás fuera de casa, ya eres adulto, ya pues se supone que eres independiente. También la independencia tiene que ser a nivel emocional y mental. Y siempre hay que preguntarnos, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos? ¿Por qué estoy reaccionando así? Si reaccionaste con enojo, si reaccionaste con tristeza, siempre hay que sentarnos después de todo eso, porque es muy difícil en medio de esas circunstancias, pero sí cuestionarnos en algún punto por qué estoy sintiéndome así ante lo que la otra persona está haciendo. Claro. Pues la pregunta sigue en el aire, ¿no? Yo creo que estamos apenas entrando al tema. ¿Cómo soltar? Más que nada, ¿cómo identificar cuándo es el momento de soltar? Yo creo que tener esa capacidad también es una virtud o una habilidad que uno tendría que ir afinando o aprendiendo a lo largo de la vida.
A lo mejor antes me aferraba y, ay, no, y no me dejes. Y ya después con las experiencias de la vida dices tú, no. O sea, Cuando no, viste muchas novelas, muy probablemente. quedaste así, ¿no? Como que atrapado en eso. Pero sí, esa habilidad de ir identificando aquellos factores o aquellas, como se dice, banderas donde tú dices, esto ya no está siendo sano para mí. Hace poquito escuché a alguien decir, es que si la relación te lleva a un constante sufrimiento o te mantiene sufriendo cuando, pues efectivamente una relación no es para estar sufriendo. Ya de eso, ¿no? ya. Te comunico que no. Entonces, ya de entrada, pues sería como que, oye, algo no está bien aquí. O sea, si en lugar de disfrutar me la paso sufriendo 80% del tiempo, tendrías que cuestionarse. Es una buena manera de empezar. Pues como habíamos dicho, o como estamos diciendo, una señal, la primera creo yo sería preguntarte, bueno, ¿me la paso sufriendo en esta relación? O sea, ya como 80% de las otras respuestas van a caer solitas, ¿no? O sea, si me la paso sufriendo, es una señal importante de hacer un alto para cuestionar lo que está sucediendo y hacia dónde quieres ir. Sí, realmente es muy feo. Sí, cuéntanos. 24 horas sufriendo y a lo mejor ni siquiera las dos personas son malas personas, pues, pero simplemente ya no se están haciendo sufrir uno al otro. Oye, ese es un buen subtema, porque a veces creemos que una persona mala es la que te va a hacer, digo, sí te va a hacer sufrir a alguien malo, pero a veces no necesariamente la persona es mala. O sea, puede haber dos personas, buenas personas. Pero, por ejemplo, los nopales. Los nopales son buenos, pero a mí me hacen sufrir a la hora de comerlos, no me gustan. O sea... Bueno, ¿eres alérgico al nopal? No, no soy alérgico al nopal, no me gustan los nopales. Por eso, pues, pero a veces pensamos que es buena persona, es bueno. Y eso nos puede crear un conflicto. Y se aferran, porque los dos ven que son buenas personas y se aferran, pero no, pues ya la relación ya no va para más. Exactamente. Sobre todo cuando son relaciones, bueno, pues tú sabes, mi postura con el matrimonio es un poquito más estricta, ¿no? Pero relaciones de noviazgo que están aferrados 6 años ahí a un noviazgo que ya no da para más. Exacto. Y ni él te está proponiendo matrimonio y tú por más que lo forzas o tú como hombre eres el que lo propone y ella, no, pero espérate, y que mi carrera, y a veces ni siquiera la carrera y todo eso es que es real, sino pues no quiere, pero no te lo dice como es. ¿Y por qué te hace perder el tiempo? ¿Por qué se hacen perder el tiempo? ¿Por qué se hacen perder el tiempo? Es que yo creo que ahí entra, por ejemplo, la parte de las expectativas, del proyecto de vida, de lo que tú quieres para tu vida, de la etapa de vida que está viviendo cada uno, ¿no? O sea, a lo mejor uno ya está listo para casarse, hablando del noviazgo, otro está en una construcción de su proyecto de vida, está viéndose otros lados, entonces no es su momento, ¿no? Entonces, aquí pueden entrar, como decimos, muchísimos factores. No es su momento, entre comillas, o no es la persona. Pues tú dime, los hombres son los que más... Porque muchas veces pasa que termina la relación y resulta que al año ya están casados. Entonces, no eran los proyectos. No eran los tiempos, era la persona. Era la persona, exactamente. O sea, no estás con la persona pero que realmente quieres estar. Pero ahí entra como que la deshonestidad entonces. O sea, ¿por qué estás con alguien? ¿Por qué le haces perder tiempo a alguien? Y lo inviertes tú, como se dice, a lo mejor como que esta persona es la del proceso, en lo que llega. Hay gente que así se maneja. En lo que llega el indicado o la indicada, pues. Fíjate que hasta ahorita me hiciste entender esa parte del proceso, porque yo lo veía como algo positivo. No, hay gente que así lo maneja, o sea, internamente. Es el por mientras me caso, para no estar solo. Para no estar solo. Qué feo. Sí. Está fuerte. Y eso se siente. O sea, estás en una relación y lo sientes, pues de alguna forma te lo comunica a lo mejor la energía, como se dice, o las formas en las que no concreta la persona, ¿no? No hace planes a futuro, no te incluye en esos planes, incluso te puede decir, no, es que tú qué vas a estar haciendo en tal tiempo, y tú pues
voy a estar casado contigo. Ajá. Y resulta que no es así y que duro. ¿Se vale hacerle esas preguntas a tu pareja para saber qué rollo? Pero, no, por supuesto, o sea, de hecho, cuando tú ya tienes intenciones, que tendría que ser así en cualquier relación, ¿verdad? Idealmente, tener las intenciones de formalizar a mediano o largo plazo, pues ahí viene la serie de conversaciones no tan cómodas, incómodas. Una de ellas es eso, o sea, ¿cuál es tu plan a futuro? ¿Qué es lo que tú quieres en tanto tiempo? ¿Cómo te ves? O sea, ¿te ves ya en un matrimonio o te ves viajando, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí ya depende. Sí, pero a lo mejor sí se ven en un Viajando matrimonio. casados, por ejemplo. Pero a lo mejor se ven en un matrimonio, pero no contigo. Muy importante, ¿será conmigo? Híjole, no, o sea, es que ahorita hay que preguntar de todo, más vale. Exactamente. Uh-huh. Hay que estar conscientes de hacia dónde vamos como pareja. A lo mejor. Si es que vamos a algún lado. Y ser lo suficientemente honestos y en su momento decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí por la paz. Estamos bien en este momento, pero vemos que no va. O sea, yo quiero estar en un lugar muy diferente al que tú quieres estar en un futuro. Uh-huh. Eso implica que si quieren estar juntos, sería ambos o alguno de los dos renunciar a sus metas, a sus Híjole, sueños. estás pisando terreno complicado. Digo, si es que realmente quieren estar, porque alguno tiene que ceder en esa parte. ¿Quién crees tú que deba ceder en esa parte? Ahí sí no sé, no te lo puedo decir. Eso ya es algo muy personal, algo ya. Hay quienes tienen la capacidad de ceder sin que se les vuelva una carga. Pero si tú no tienes la capacidad de ceder eso y sin que se te vuelva una carga de estar culpando a tu pareja, es que yo renuncié Dejé a todo esto, por ti. yo renuncié a esta empresa donde iba a estar ganando tanto, iba a estar. Pues es que de entrada no es un buen consejo, o sea, no es una buena idea renunciar a todo por una persona. Exactamente. ¿No? Para Sí, empezar. sí, no. O sea, creo que hay también como en la jerarquía de lo que tú quieres para tu vida, pues están tus proyectos, tus sueños, tus planes, tus metas, ver qué tanto empatan con la de esa persona. Si de pronto entran en conflicto porque uno quiere irse a otro país y el otro tiene una carrera estable, por ejemplo, aquí, y eso ya entra en conflicto, ¿no? Entonces, el que uno renuncie a algo que en su jerarquía está muy alto, como por ejemplo construir sus sueños, construir su estructura de vida, no es recomendable porque tarde o temprano quien cede y para lo que se dio era algo en una jerarquía muy alta o la más alta, definitivamente le va a tronar en algún momento. ¿Por qué? Porque esa persona, por más enamorado que estés ahorita, no te va a llenar igual a lo largo de las diferentes etapas de vida. O sea, la pareja, la vida misma, uno mismo tiene ciclos, pues, y vas cambiando de etapa y vas cambiando de edad y vas. ¿Y cuando es el matrimonio? O sea, ya estando casados, con hijos. Por eso, pues, o sea, a veces alguien renuncia a todo, se casa. Ya estando casados surge. Surge, exactamente. Que a lo mejor, vamos a ponerlo en un contexto muy tradicional. Ella está con los hijos en casa y él está trabajando. A él le llega una oportunidad de irse a trabajar a Alemania, le ponen casa, le ponen carro, le ponen todo, pero ella es muy muy sonorense, por decir algo, muy, muy de aquí, y no quiere alejarse de su familia, no quiere estar, o sea, ya entran otras cosas. A lo mejor no es que no es tan mamitis o papitis, pero no quiere alejarse de Hermosillo o de Sonora o de donde está viviendo para irse a vivir a un lugar donde la cultura, la comida, todo es muy distinto. Entonces ahí se vuelve Pero estás diciendo que ya están casados. Ya estando casados. Ahí es una situación ya más complicada porque a lo mejor si no hay hijos, pues se puede tomar una decisión, pero ya con hijos es todavía más difícil. Ahí, ¿quién debe ceder? Ahí por ejemplo, yo pensaría que él es el que debe ceder. ¿En serio? Yo pensaría, ¿no? Yo opino lo contrario, fíjate.
O sea, porque de alguna manera pienso yo que el hombre es el que da estructura a la relación. Siempre el hombre, sea en el noviazgo, sea en el matrimonio, mucho más, es el que va a dar el marco, la estructura. Si él no marca la estructura de vida, o sea, él marca la estructura de vida de ella en mucho sentido, pues. Entonces, si es una oportunidad que se les está abriendo, que al final de cuentas va a beneficiar a los dos, creo que tendría que haber una madurez de parte de ella, decir, bueno, es que, y mi compromiso, mis decisiones tienen que estar a la altura del compromiso que yo asumí. Es muy interesante y muy importante estar conscientes a sí, la pues, hora. porque no es un sentimentalismo de que quiero a mi mamá, quiero a mi papá, quiero a mis amigos, quiero mi comida. O sea, ya el matrimonio te exige un nivel de madurez mayor. Pero ya estamos hablando como que en un contexto más serio, ¿no? Sí, pero sí quería ponerlo sobre la mesa porque es parte de aprender a soltar. O sea, ya hablamos del noviazgo, ahí digamos que es relativamente fácil o las consecuencias no son tan... Sí, te vas a pasar 6 meses, 1 año revolcándote, llorando, lo que sea, ¿no? Pero de ahí no va a pasar, pues a diferencia de pues, un matrimonio donde cuando sueltas no solamente va el trueno de la relación, sino van cosas económicas, van muchas veces hijos. Sí, es un efecto como cuando echas una piedra a un lago, ¿no? Se va el eco que se hace alrededor, o sea, de otras esferas, no nada más la familia, los hijos, la familia política, los amigos, todo te trastoca. Pero bueno, volviendo al tema como más, vamos a situarlo no tan rígidamente en un matrimonio, sino que estás en una relación donde todavía no has formalizado. En la amistad, por ejemplo. O sea, ¿cuándo debo soltar a un amigo? ¿Cuándo debo soltar a un amigo? Sí, o sea. ¿Te hace sufrir ese amigo? Para empezar. Híjole, pero es que siempre decimos, es que un amigo tiene que estar ahí en las buenas y en las malas. No, o sea, sí, pero no. O sea, eso es lo complicado, o sea, porque entonces no eres tan, porque uno cuando renuncia a una amistad dice, ay, esto es que no soy tan buen amigo. Pero es que te das cuenta que tu amigo no era tu amigo, por ejemplo, por algo, porque habló de ti, porque reveló un secreto, porque te falló, pues dices, no era mi amigo, aquí el único amigo era yo, entonces me puedo ir, ahí sí, a lo mejor con dolor en mi corazón, pero con la conciencia tranquila de que, o sea, yo hice siempre todo lo que pude por mostrar que era amigo, una verdadera amistad. Si la otra persona no correspondió, pues, ¿quién me tiene ahí? O sea, tendría que tomar esa decisión. Y bueno, Joás, traes por ahí una pregunta interesante. Es sumamente vital, creo yo, que podamos definir o que podamos nosotros, o no, la gente en general, que podamos darnos cuenta el costo de quedarte en un lugar donde ya no estás floreciendo, donde ya no hay oportunidades, donde ya no hay crecimiento. Y esto aplica pues en cualquier ámbito. En cualquier contexto. En cualquier contexto, ¿no? Nos estamos riendo de varios contextos. Pero imagínate estar ya por ejemplo, en un trabajo donde ya te están poniendo trabas y te están poniendo limitantes porque ya no hay más a dónde ir. O donde te están dando guerra, haciendo guerra, como se dice. Exacto, o simplemente no, o sea, no estás embonando en ese lugar. O a lo mejor tú sientes que ya avanzaste lo suficiente, ya para arriba no hay más y tienes esa necesidad. Hay gente que, yo pienso, ¿no? Cada quien también su manera de proyectarse. Hay gente que puede llegar a un nivel y decir, aquí me quedo porque esa era mi meta y puedo quedarme aquí los próximos 20 años. Y hay gente que no. Hay gente que dice, aquí ya topé y necesito seguir subiendo, un reto más, un desafío más, etcétera, ¿no? O cambiar los desafíos. Eso ya depende de cada quien, ¿no? Y la frustración, o sea, yo creo que ahí entra esa parte, lo digo por aquellos que somos muy inquietos, ¿no? O sea, que no, como que ya logré esto y ahora quiero esto y ahora... Hay gente así, habemos gente así, entonces, híjole, el nivel de frustración que puedes tener porque estás al límite, porque ya no hay más
para dónde crecer o florecer. Y eso cómo va a afectar incluso, obviamente, en tu salud emocional, vas a andar de mal humor, vas a andar, pues, lo Claro. que implica estar frustrado, vivir frustrado. Una cosa es estar frustrado, otra cosa es vivir Vivir frustrado. frustrado. Sí, No, porque hay momentos en los que todos hemos claro. pasado la frustración y Ujú. hasta es importante vivir la frustración Es parte, en claro. algún punto, porque eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a poder enfrentarla y a saber cómo reaccionar ante la frustración. Pero ya estar constantemente en la frustración es llevar una presión, un peso sobre Insoportable, nosotros. Y insoportable. fíjate, aunque sea poco, hay un ejercicio donde a la gente le ponen a cargar algo así en la mano, a sostener algo sin Liviano, peso en la mano. Después de 40 minutos, dime, es más, la pura mano así, después de 40 minutos de una hora, dime si va a ser sostenible. claro. Entonces, no es tanto que a lo mejor estés viviendo los grandes problemas, pero como te estás manteniendo en un estado de frustración, va a ser insostenible, va a ser insoportable mantenerte así durante años. Entonces, es importante identificar qué te está manteniendo en esa frustración. A lo mejor es una relación, a lo mejor es tu convivencia con tu familia, puede ser, convivencia con padre o madre, a lo mejor está generando, ¿ya viste la nueva de No, Malcolm el del medio, las 4 temporadas? Habla de eso precisamente, dice, es que mi familia es la que me vuelve loco, dice. Entonces, es impresionante y cabe aquí, digo, es una exageración lo de la serie, pero estar conscientes de, hoy siempre que estoy con ciertas tal personas, persona de mi ajá, familia. Ujú, surge esto otro. ujú. Entonces, también en una relación de pareja, a veces seguimos ahí porque no quiero ser mala persona, porque no quiero lastimar a la persona, porque Cuando te das cuenta, como decías, que no floreces, que estás estancado, yo creo que esa es otra señal muy importante que tienes ante ti y que te confronta con tus miedos, con tus traumas, con todo lo que hemos dicho, tus expectativas o con el miedo a lastimar también a la persona. Pero el costo, el costo que conlleva quedarte donde ya sientes que no hay nada más por qué levantarse incluso, ¿no? Cada mañana en un sentido así muy dramático, pero que te confronta con eso, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y bueno, te va a llevar a tomar las decisiones que se tengan que tomar para, pues, volver a encarrilarte o volver a tener, mm, de alguna manera, siento que también puedes llegar a experimentar esa sensación de pérdida de control, o sea, como que mi vida ya va en un rumbo y que yo no puedo hacer nada o prácticamente nada porque cambie esto. O a veces puedes sentirlo así, aunque en realidad siempre podemos hacerlo. No sé si me explico. sí, sí, O sea, claro, como sí. que caes en esa inercia de la vida y dices, no, pues es que aquí tengo tantos años, no es Y lo que ya yo crees que no, quería. y ya crees que no puede cambiar, pues, esas circunstancias. Exacto, Y exacto. luego también por eso, yo pues, siempre que pienso, ¿qué tiene que suceder para que 2 personas se bajen de sus carros a pelearse en medio bulevar? Y todo se resume a eso, a la frustración, y la estás desahogando en algo demasiado tonto. O sea, al final de cuentas, llegar a ese punto, estás llegando a una circunstancia de frustración y hay 2 frustrados ahí y que se están Bueno, dando. pero no todos los frustrados hacen eso, ¿eh? No, pues hay algunos que hacen Depende otras de otras cosas. cosas. Ajá. Pero bueno, sí evaluar el costo de estar donde ya no hay algo que pueda, como decimos, hacerte florecer. Yo creo que es importante. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿hasta dónde? Yo siempre contesto así, casi inmediatamente a esta pregunta, ¿hasta dónde es válido luchar? Yo creo que hay una medida también muy importante que no hemos hablado y es que cuando tu dignidad está comprometida,
O sea, ahorita estamos hablando de que se compromete tu proyecto de vida, se comprometen tus emociones, tu salud mental. Claro que todo es importante, pero a veces llega un punto que hasta tu dignidad está comprometida. O sea, ya ese tema de la dignidad personal, del valor que tú tienes, como hablamos al principio, ya está más que agredido, menoscabado. Yo creo que ese sí debe ser una línea muy, no fina, gruesa, que todos debemos tener, porque si estoy en una relación donde mi dignidad está siendo amenazada, pisoteada, etcétera, pues definitivamente no debo de estar ahí. Sí, es... ¿O tú cómo ves? Digo, también hay Te quienes les pusiste muy gusta, serio. es que hay quienes les gusta que su dignidad sea, Sí, bueno, eso ya es que les otro gusta tema. que les anden gritando, que no sé. Híjole. Hay gente que así funciona, ¿no? Que solamente con gritos reacciona o con ciertas O que se habitúan tratos. a los malos tratos, pues. Ajá, pero no te tienes que acostumbrar, no te tienes que Pues acostumbrar a que no. te griten para que Con el tomes una primer decisión. grito ya tienes que hacer caso. Con el primer manotazo ya debería ser suficiente, ¿no? Pero sí, cuando tu dignidad, la lista que diste es como vamos de menos a más. O sea, ok, tus Ujú. sueños, Exacto. ok, eso a lo mejor nos podemos ajustar. Pero llegar hasta el punto de la dignidad Ujú. es intolerable. Y cuando hablamos de dignidad, ya estamos hablando de violencia, estamos hablando de tu integridad física, Psicológica también, psicológica. ¿no? O sea, Ya al extremo, pues es cuando ya de plano tu vida está en riesgo. Definitivamente no te tienes que quedar ahí. Estés de noviazgo, estés casado o estés en un trabajo, cualquier en una circunstancia. amistad. Si tu vida está en riesgo, ya debe ser un parámetro para no estar Claro. en esa relación. Y aún así, cuesta trabajo salir. Siempre cuesta trabajo salir de relaciones abusivas, tóxicas, adictivas. Eso. Siempre cuesta trabajo salir. Hace rato, ahorita que hiciste eso de adictivas, hace rato te iba a decir, hay también una adicción a sufrir. Sí, sí, exacto. Hay Hay personas que se vuelven adictas al sufrimiento. Porque, fíjate, nosotros no hemos hablado de eso, pero en el caso de los adolescentes, por ejemplo, el cutting, que se cortan y tú dices, ¿por qué te cortas? Y hay un proceso biológico Ujú. que sucede en el cuerpo, que cuando te cortas, después viene, el cuerpo está tratando de subsanar eso. Ujú. Y viene una elevación de la serotonina, creo que es, de la hormona de la felicidad. Entonces, por eso se dice, es que me corto para dejar de sentir el dolor interno. Claro. Entonces, el sufrimiento luego genera esa adicción porque estás jugando con emociones que suben y que bajan y te Pues vuelves son adicto. esas relaciones tóxicas donde son muy intensas, donde hay mucho sufrimiento y luego hay mucho amor, dulzura, pasión. Entonces, esa intermitencia o esa combinación entre ahorita sufro, pero luego obtengo mi recompensa, ¿no? Ujú. Porque ya nos reconciliamos, porque ya estamos bien, aunque duremos un día bien y 5 mal, pero ya tu cerebro, todo tu cuerpo, tu sistema anticipa la recompensa. Eso es el ciclo adictivo, ¿no? Como en cualquier otro tipo de adicción, el cerebro se va habituando y cada vez necesitas una dosis más alta. Es decir, en el caso de las relaciones, cada vez toleras más. Cada vez toleras más maltrato y cada vez toleras más cosas. ¿Por qué? Porque lo que estás esperando también lo sientes y lo experimentas como mucho más profundo cuando por fin te dan esa recompensa emocional. Híjole. Qué fuerte, ¿no? Sí, es fuerte el cómo nos volvemos dependientes. Se vuelve una adicción, pues prácticamente Exactamente. a estar esos subidones de Obviamente energía. que si tú te das cuenta que estás en una relación adictiva, tóxica, etcétera, pues sí hay que buscar ayuda porque no tendría, ahí ya se va a comprometer, en algún punto se va a comprometer tu dignidad. Ya se comprometieron seguramente tus sueños, tu proyecto de Claro. vida, ya
ya llegaste al punto en que probablemente ya también tu dignidad esté Sí, comprometida. prácticamente está puesto en pausa muchas otras áreas de tu vida porque estás tratando de resolver. Porque todo gira alrededor de Exacto. tu adicción, en ese Exacto. caso de la relación. Y bueno, yo creo que es algo súper importante subrayar, lo dijimos al principio, pero creo que sigue siendo muy importante este criterio también, o este factor, Joás, de cuando tú te das cuenta, esta es otra señal, otro aspecto a tomar en cuenta para identificar cuándo soltar. Cuando tú te das cuenta que realmente eres la persona, la única persona de esa relación que está sosteniéndola al final de... ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que, porque te digo, a veces uno entra en una fantasía? O sea, es tanto tu amor o tanta tu necesidad de estar ahí, tanto tu apego, que no te das cuenta que realmente eres tú quien está sosteniendo esa relación. Estás 80% solo o casi 100% y la otra persona está en un mood como de comodidad, como de me adapto, me acomodo, pero realmente no aporto. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Hay un ejercicio muy sencillo. Da un paso, 2, 3 pasos atrás. Es decir, deja de hacer las cosas por esa persona o por la relación que habitualmente haces. Solamente si tú dices, a ver, se me hace y sospecho que soy yo quien está sosteniendo de más, ¿no? Entonces deja de hacer las cosas, deja de buscar, deja de aportar tal o cual cosa y ahí te vas a dar cuenta, o sea, cómo va la relación. Si esa persona hace el esfuerzo, porque obviamente lo va a sentir, lo va a percibir y va a tratar lo normal, si le interesa, va a tratar de equilibrar, porque siempre todas las relaciones tienden a un equilibrio, sea sano o insano, pero es un equilibrio al final de cuentas. Entonces, cuando tú das esos pasos hacia atrás, dejas de hacer cosas, lo normal, cuando hay interés, sería que la otra persona trate de compensar. Lo resienta. Lo resienta primeramente y lo trate de compensar. Bueno, de resentirlo creo que todo lo va a resentir. Sí, claro. Pero que tome acciones positivas, porque de que va a reaccionar, ya sea con indiferencia yéndose o cuestionando que sí, porque O ahora... enojándose Ajá, porque... exactamente. Exactamente. Pero cuando realmente está involucrada la persona en la relación, pues busca, incluso a veces, depende de cada quien, ¿no? Pero a veces no es necesario ni siquiera que lo hable, sino se empieza a dar cuenta de decir, ah, caray. Yo creo que, y eso pasa mucho, por ejemplo, yo lo he visto más por parte de las mujeres respecto de lo que se quejan o nos quejamos de los hombres. Es que es curioso, fíjate, porque se dice que las mujeres cuando hablamos mucho y discutimos y estamos ahí insistiendo, es porque te importa, es porque la mujer en ese sentido está buscando soluciones. Entonces yo creo que la persona que ama, que la persona que realmente está comprometida, busca soluciones. O sea, si hay un problema, de alguna manera no puedes ser indiferente a lo que te importa, ¿sí? Puedes enojarte, hacer berrinche, y eso es parte de que te importa, pero por eso se dice, y hay mucho de verdad en ello, que cuando la mujer empieza a estar callada, cuando ya no discute, cuando ya no, el hombre dice, ay, qué maravilloso. Todo está en paz. Gracias. Y resulta que no. es el principio del fin. O sea, ya ella soltó, ya ella se dio cuenta, ya hizo su duelo, o empezó a hacer su duelo y dijo, ya no vale la pena. Ya deja de invertir esa energía, incluso pelear es mejor que la indiferencia, porque cuando peleas estás buscando, se supone, ¿no? Hay gente que pelea por pelear, pero cuando tu pleito o tu reclamo lleva la intención o la búsqueda de vamos a ponernos de acuerdo, esto no me agrada, esto no me parece, pues todavía hay esperanza, pero cuando la persona muestra indiferencia, o sea, ¿qué puedes concluir ahí? Es un tema, sí, es un tema. Yo sinceramente no lo comparto. Ok. Yo no lo comparto porque lo he dicho en otras ocasiones, a veces se generan problemas que no existen. Ah, bueno, pero no estoy hablando de eso. Por eso digo que hay gente que pelea por pelear. Ajá. Pero cuando es necesario afrontar un problema
y que generalmente Cuando la mujer... es necesario cuando enfrentar un problema hay que ponerlo sobre la mesa. Exacto. Ajá. Sí, generalmente las mujeres somos más tendientes a confrontar los problemas y generalmente el hombre es más tendiente a evitar esa confrontación, sobre todo con su pareja, ¿no? A lo mejor en otros contextos lo hace. Sí. Eso es lo que he observado. Yo Sí, no es sé. que por lo general el hombre tiende a evitar el conflicto con las personas que ama. Ah, mira qué a gusto. Porque ¿Será? ¿cómo resolvemos, o sea, orgánicamente nosotros, cómo resolvemos los problemas los hombres? ¿Cómo se soluciona un problema? Físicamente. Si lo pones en un término de problema, estamos hablando de que hay que darle una solución, hay que romper. El hombre se supone que busca soluciones, ¿no? Uh-huh. O sea, te da soluciones. ¿Cómo solucionamos ese problema? Entonces, a veces, ahí entra a veces la forma diferente de percepción. O sea, tú me traes un problema, ok, yo te pongo una solución. Ahora te molestaste porque te di una solución. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? También lo que yo he visto es que... ¿O me vas a negar esa parte? No, pero también lo que yo he visto es que hay un problema para ella, no para él. O sea, ella puede identificar, esto es un problema, y para él no es un problema. Entonces, como no es un problema, no lo tiene que resolver. Como no es un problema, no se involucra. Como no es un problema para él, lo minimiza, no lo toma en cuenta, no le da la dimensión que le da a ella. Que a veces... Exacto. Ajá, por ejemplo, a mí me ha pasado con amigas. También con pareja, pero vamos a poner el término de amiga. Llegan y, es que fulanito me dijo y no sé, y me está mandando, pues bloquéalo. No, pero pues bloquéalo ya, o sea, tú estás en paz, yo estoy en paz. Yo así lo veo, ¿no? Pero, sí, claro. Y es la parte que nosotros como hombres no entendemos, o sea, ¿qué sentido tiene que me vengas o que sigas? Deja tú que vengas, que sigas metido en un problema que tiene algo tan sencillo como bloquearlo. Lo que pasa que ahí entra la parte emocional femenina, yo creo. Quieres que te escuchen como mujer. Pues. Fíjate que yo siempre que oigo eso digo, sí quiero que me escuchen, pero yo sí quiero que me aporten una solución. O sea, para mí, personalmente, yo no me conformaría con solo me escuchas, porque si es así, sentiría como que, pues, ¿me estás tomando loca o qué? Uh-huh. O sea, sí aprecio yo esa parte masculina donde hay una solución, ¿no? Haz esto, haz lo otro. ¿Por qué? Porque me da claridad y luz. A mí en lo personal. Lo que pasa es que también cuando una mujer está hablándote, a la hora de hablarlo, lo está procesando, y lo que buscamos más que nada es una regulación emocional. Es decir, cuando yo lo hablo, a lo mejor y en esa expresión de lo que me sucede, voy acomodando no nada más mis ideas, sino también mis emociones. Entonces, a veces, es la parte que te digo, a veces el hombre te da una solución, te soluciona lo práctico, pero no te soluciona emocionalmente. Entonces, por eso te quedas como que... Pero ¿ahí de quién sería responsabilidad? Totalmente de quien tiene el problema, pues, o sea, si ella tiene el problema, suponiendo que el problema sea fuera de la relación, ajá, lo que estás platicando con tus amigos. Eso. Ajá. Ajá. Sí. Pues obviamente ella, ¿no? Ella tiene el problema, ella tendría que buscar los mecanismos de regularse, etcétera. Ahora, cuando estás en pareja, la cosa se pone un poco más complicada porque, o sea, eso te implica a ti. Y si tú no te implicas en la misma medida, ya hay otro problema. Que no había. Para ti, para ellas sí lo hay. De hecho, desde que lo pone en la mesa, lo hay. Entonces, yo tengo mucha, o sea, he observado mucho que, por ejemplo, hay mujeres que se la pasan X cantidad de tiempo, sean meses, incluso años, señalando algo en la relación. Y él brilla por su ausencia. O sea, no lo toma en cuenta, no le da importancia, etc. Llega un momento en que precisamente por no atender esa parte, incluso puede llegar a una fractura, Ajá, sí. a una separación.
Sí, el Oye, clásico pero- de que no arregla cosas, por ejemplo, que tiene años diciéndole que arregle el ventilador Y a lo mejor no es exactamente eso, pero es la acumulación de todas aquellas cosas relacionadas. volvemos a lo de la frustración. Ajá. O sea, ella ya está viviendo ahí en una frustración. Exacto. Ujú. Entonces, para una mujer vivir en una frustración constante, en una relación de pareja, que somos como que más dadas a estar midiendo los signos vitales de la relación, me quiere, no me quiere, se acerca, está lejos, o sea, la verdad Ajá, es que sí, la sí, mujer tiende a ser mucho más perceptiva y mucho más sensible a eso. O sea, tú no te habla ella en todo el día y tú dices, ay, qué suave, o sea, está todo bien. Puedes pensar así Y como ella hombre. es porque no me... ¿Por qué no me habla? que ¿Dónde algo está está? mal. Algo hice, o sea, depende de la personalidad, ¿no? Pero sí sucede. Entonces, yo creo que, digo, el tema de las relaciones hombres-mujeres es un tema Muy infinito, extenso, diría ajá. yo, ¿no? O sea, siempre, a mí me encanta. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, o sea, ¿hasta cuándo? Creo que hemos dado algunos, pues, tips o algunos indicadores en los que puedes realmente darte cuenta hasta dónde es válido y sano luchar. Y yo diría igual en relación a esto, por más que tú ames a una persona, por más que tú quieras o hayas soñado tu vida entera con una persona, si esa persona no está en esa misma sintonía, no quiere lo mismo y simplemente no quiere, no vale la pena luchar, pero para nada. O sea, lucha pero por tu vida, lucha por tu estabilidad, lucha por redireccionar tu vida, pero no por convencer a otro o al otro de que te haga parte de su vida o de que sea parte de la tuya, porque eso ya, pues, es no estar como que en una aceptación de la realidad. Y eso aplica para los hombres que quieren conquistar a una mujer también, aprender a... Claro, claro. Me desdigo, Joás, de lo que dije ahorita. No, es que sí es verdad, Francis. O sea, entiendo que hay que insistir, pero Hay que también insistir, que hay que saber cuándo no. ya no estoy hablando de acoso, estoy hablando de yo como ser humano aprender a decir hasta aquí porque mi dignidad está siendo... Perfecto. Es- En a eso eso estamos es de a- acuerdo. eso es a lo Sí, que me claro, refiero. por supuesto que sí. Ya que si tú, o sea, si esa dignidad dura 2 años ahí o 3 años, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero Ya depende de lo que tu dignidad aguante. exactamente. Bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias, Joás. Esperemos que este tema pues haya sido útil y pues haya dado alguna luz en la oscuridad. Esperemos que así sea. Pues las redes sociales. Acuérdate, Francis, que tenemos nuestras redes sociales, que nos busquen en YouTube, nos busquen en TikTok, en Instagram, en Facebook. En Facebook. Y Yo soy team hay Facebook. alguna otra que por ahí se nos pase para hacerla. Ustedes estamos- busquen A Todos Nos Pasa. A todos nos pasa FR en todas las redes sociales, así estamos. Claro que sí. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión para seguir hablando de esas cosas Que a todos nos pasan.